Habíamos quedado en el verso que decía: así permanecían sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches, permanecieron, y ninguno le decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, eso fue de los amigos que llegaron a donde él. Creo que no habíamos visto los nombres de los amigos. El 2:11 sale Elifaz, el temanita, voy a ver esos también. Bildad, el sujita. Sofar, el namatita. Elifaz significa mi poderoso es oro. Si no suena que si lo hemos visto, por lo menos recuerdo ese significado. Mi poderoso es oro fino. Entonces, eso en el sentido negativo, ¿verdad? Si vemos a este hombre como negativo, se referiría al poderoso de la fortuna. Pero en el sentido positivo sería el reino de Yahweh lo que representa ese oro. Entonces, Elifaz, mi poderoso es oro fino. Era del sur. Era del sur, que es Temaní, de Teimán, que significa a la derecha, hacia la derecha. Bildad significa que ponen que no se sabe exactamente de dónde se deriva. Lo traducen como hijo de contención, contendiente. Pero también aquí ponen uno interesante o extraño, que es amor confuso o confusión por la mezcla del amor, que sería obviamente mezcla de amor verdadero con amor falso, lo que traería confusión, porque el amor verdadero no puede confundir, ¿verdad? Sí, exacto, yugo es igual, pues sí, por eso tanta contienda, ya que es el contendiente o contención. Bildad, como dije, para acordarme ahora, hijo de contención o contendiente, también la confusión que trae la mezcla del amor, y de verdad que me parece que hace alusión al yugo desigual. Después Bildad era de, bueno, el sujita, que es Shuji. Vean qué interesante, Shuji viene de Shua, entonces es riqueza o salvación, ¿verdad? Shua como de Yahushua, Shuji. Curiosamente, Shuji también, por la forma en que se escribe, se podría ver como bueno, y la última raíz de Shuji lo ponen como inclinarse o humillarse. Pero sí lo traducen como riqueza. Y Shuji se podría ver como la salvación del viviente, o sea, y lo digo por las letras, no necesariamente que eso sea lo que significa. También, híjole, es que sí tiene un montón de significados. También lo ponen como un hueco, tal vez de ahí la conexión de humillación, ¿verdad? Inclinarse, como la inclinación de la tierra. Sofar lo traducen como gorrión, sofar, pero viene del verbo zafar, que es el irse temprano, partir temprano, o dar vueltas en círculo. Vemos que tiene bastantes significados. Después matita, que es placentero, o ¿se acuerdan Noemí, que era mi deleite? Entonces sí, deleitoso sería aquí este último. Con eso entonces, Elifaz, mi poderoso es oro, fue el primer amigo que se menciona. Bildad, que se puede ver como contendiente o el hijo que contiende. Y Sofar, ese lo ponen como un ave, o como ¿qué fue lo otro que dije? Bueno, dar vueltas, que me imagino que también irse temprano, que daría alusión a un ave yéndose antes de que cambien las estaciones o algo así, o dando vueltas, ¿verdad? Dependiendo de, bueno, sí, lo que necesite volar para conseguir comida o para reproducirse. Entonces,
esos tres amigos se pueden conectar con ángeles, ¿verdad? Sofar por ser un ave, sin duda, puesto que las aves representan a los ángeles. Bildad, uno que contiende, ¿verdad? Es como el acusador que siempre está buscando algo en contra. Y Elifaz, mi poderoso es oro fino. Se podría, como dije, conectar a él mismo con el poderoso falso de la fortuna, o refiriéndose al poderoso del, bueno, al falso Elohim que promueve la idolatría a través del oro, por ejemplo, oro, plata, madera y piedra, que como siempre he dicho, ¿verdad? Es Samael y es el primer Satán, y el que lo creó antes de revelarse fue Yahweh, que vino del tercer cielo, en sí esa sabiduría que lo creó como el oro fino. Entonces mi punto es, principalmente lo estoy explicando así por el orden, se podría ver a Elifaz como Samael, tanto por el hecho de que él hace que la gente adore el oro, ídolos de oro, o por el hecho de que el poderoso que lo hizo a él es Yahweh del tercer cielo, el reino de Yahweh que es representado por el oro. Después Bildad como Heilel, el contendiente, el acusador, el que siempre pone algo en contra usando la ley, la letra de la Torah. Y por último Tzofar como el Azazel, el malaj que descendió de los cielos y que se puede decir va a volver a salir, o sea, como hacer el círculo. Va a salir temprano, curiosamente también, ¿verdad? Porque recuerden que lo van a dejar salir del abismo en la quinta trompeta, pero se manifiesta en cuerpo hasta la antitos de la séptima trompeta. Entonces, por decirlo así, sale temprano, lo cual se conecta con Sofar, mi punto. Como gorrión por ser ave, con salir temprano, con dar el círculo, porque así como vino a la tierra en el pasado, en el tiempo de Hanok, va a volver a permitírsele salir en la tierra. Y en sí me estoy enfocando en los enemigos, porque ellos, por más que llegan ahí a llorar con él, el juicio de ellos es negativo, ¿verdad? Como sabemos. Después viene otro que en sí le da sabiduría y lo defiende, que en ese caso se puede conectar o con Eliyahu, como ya he dicho, o Mashiach mismo viniendo a través de la Ruach, pero eso lo vamos a ver a como leamos más. Entonces, particular que vienen esos tres amigos, y recuerden que si Job representa al último, sería Micael, por ende otro ángel, entonces serían como compañeros, pero al final esos tres compañeros, por ser ángeles, se ponen en contra porque tienen un mal juicio. Recuerden que habíamos hablado de cómo, que eso creo que sí lo mencioné, por lo menos lo de los tres, en el estudio anterior, de cómo el 1 representa a los pocos y el 3 representa a los muchos. Entonces, Job o Elihu se puede ver como los pocos y los 3 como los muchos. Y particular el nombre Elifaz, puesto que los muchos se dejan llevar por las riquezas del mundo, la prosperidad, por ejemplo, y dice Elifaz el temanita, o sea, mi poderoso es el oro de la derecha, así como los muchos se desvían, porque está escrito que no nos debemos desviar ni a la derecha ni a la izquierda, ellos se desvían a la derecha buscando las riquezas. Después dice Bildad del Sujita, ¿verdad? Ya lo voy a decir todo. Sería mi poderoso es el oro fino de la derecha, el hijo del contendiente, el hijo de contención, o el contendiente era, ajá, como Roma, ¿verdad? Que recuerdan que Roma al revés es amor, y de ahí viene el romanticismo, que es un amor falso, tristemente, ¿verdad? Para muchas mujeres, que yo sé que lo quieren, pero es algo con lo que han engañado a muchas personas esperando cosas que no son verdaderamente amor. Y eso era con lo del amor confuso, era ¿cuál? Bildad, ok, sí, bueno, sí, cierto, era la tercera. Entonces sí, mi poderoso es el oro fino de la derecha, el hijo de contención, que trae el amor confuso, y las riquezas, en este caso, ¿verdad? Como con las que engaña, o ese oro fino. Para volver a repetir el círculo, al venir como un ave, que verán como placentera, o en la cual se deleitarán.
y los muchos en el sentido de que son agarrados del círculo de la tierra, de toda la tierra, los muchos, cuando se vuelve a cumplir la historia, y ellos buscan normalmente los deleites por encima de cualquier cosa. Ajá, dando vueltas, como el gorrión ese, como Sofar, dando vueltas en el desierto, también buen punto, como los 40 años que representan los 40 jubileos de apostasía. Entonces, esos 3 amigos están ahí con él, llevan 7 días y 7 noches, y dice el verso 1, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Vean cómo aquí menciona maldijo su día, se refiere a su cumpleaños, o a su nacimiento, el día en que nació. Y eso dije lo de cumpleaños porque confirma lo que les había dicho aquí al inicio, donde decía que hacían banquete en su día los hijos, confirmando que era que hacían banquete en su cumpleaños, lo cual me pareció interesante porque es una muestra de la escritura de gente haciendo eso y que no necesariamente tenga una connotación negativa, como en el caso de Herodes, por ejemplo, que es el otro que aparece haciendo el cumpleaños, y ya en Roma ya se adoraba al demonio que nacía con la persona a través del cumpleaños y todo lo demás. Entonces, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Recuerdan que Job representa al sol, lo habíamos visto al inicio del capítulo, cuando había dicho que tenía 7 hijos, como los 7 días de la semana, el ciclo más pequeño del sol, el hecho de que era perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, y bueno, habíamos visto varios detalles de por qué representa al sol, en sí el sol de justicia, mientras que Satanás el sol de este momento, el que cae todas las tardes. También, buen punto, era el hombre más importante del oriente, así como el sol sale del oriente y es obviamente la lumbrera más importante, puesto que todo lo demás depende de que el sol siga saliendo en la naturaleza. Entonces, varios detalles que muestran que Job es como el sol. Ahora, el sol tiene 365 días, es su ciclo, 365, pero Yahweh mandó en la escritura un calendario de 364 días, un día menos que el ciclo solar. Recuerden que Hanok, que es el que describe de manera más clara el calendario en su libro, él vivió 365 días en la tierra para representar que es el sol de justicia, y Yahweh se lo llevó cuando cumplió su ciclo. Ahora viene Job, que también representa el último, igual que Hanok, y Job representa el sol, como estamos viendo en el primer capítulo, igual que Hanok, porque duró 365. Y ahora vemos que Job maldice el día en que nació. Maldice el día en que nació, como si de los 365 se maldice un día y por ende quedan los 364 del calendario. ¿Estamos? Entonces dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Exclamó pues Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Entonces dice que perezca el día y la noche. Primero que todo, con eso está mostrando que primero viene el día y después la noche, no como dicen en el judaísmo. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Entonces, también es interesante que está diciendo el día en que yo nací y la noche en que fui concebido, que son, ¿verdad?, 9 meses aparte, básicamente. Pero 12 horas aquí, 12 horas allá, son 24 horas. Eso es interesante también, el hecho de que se esté separando esos dos momentos de concepción y nacimiento, por el hecho de que recuerden que en Hanok, la forma en que se explica el fin del calendario es cuando se llega al día que tiene la misma cantidad de horas de luz y de oscuridad. De hecho, la forma en que lo explica Hanok, ahí sí, por la forma en que funciona el equinoccio, es cuando hace 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Ese es lo que se llama equinoccio, y ese es en el calendario gregoriano se colocó el 20 de marzo, y como ellos tienen el día
que le añaden en el año bisiesto a febrero, entonces siempre se sigue acomodando el 20, por eso nos podemos ubicar en el 20 como el equinoccio, para saber que en ese tiempo es cuando se tiene que dar el cambio de calendario, dependiendo del calendario anterior. Y como dije, como Hanok menciona, en este caso sí menciona 12 horas de noche y 12 horas de día, por eso es que he puesto en sí el 20 como el último día posible en el que puede empezar el calendario, porque antes de ese día habrían 12 horas de noche anteriores que estarían igual que las 12 horas de luz que ahí empezarían. Entonces es lo más lejos que nos podemos ir hacia atrás. Entonces él dice: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo un varón ha sido concebido. Entonces vean que hasta este momento, y después veremos que él nunca pecó, entonces es interesante que está fuerte lo que está diciendo. Vean que versos anteriores la esposa le había dicho: maldice a Elohim y muérete. Él le dijo: estás hablando como una impía. Ahora él empieza a maldecir, pero no a Yahweh, que esto es importante entenderlo. Y no quiere decir que esté bien maldecir, no, pero Yahweh entiende y se comprende cuando alguien maldice algo X, dependiendo de lo que esté pasando, y quizá la maldición es justa. O, como les digo, Yahweh sabe la desesperación del hombre y lo que eso conlleva. Entonces Job no maldijo a Yahweh, maldijo el día en que nació, ¿verdad? Que es básicamente como decir: ¿en qué momento nací? Hubiera preferido no nacer. Entonces vean al punto al que lo llevó Satanás. A pesar de que se mantiene firme en su fe en Yahweh, después de haber perdido todo y ahora incluso su salud por la llaga que cubría todo su cuerpo y el rechazo de su propia esposa, vemos que abre su boca para maldecir su nacimiento. Exclamó pues Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo un varón ha sido concebido. Entonces al decir perezca es como diciendo que se muera, ¿verdad? Claramente es sinónimo. Entonces es como diciendo que se quite un día del ciclo, que se quite un día del calendario. Por eso es el 364 días el calendario, a pesar de que el sol tiene 365. Que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Elohim desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca. Entonces es particular que es un día que permanece fuera del calendario, pero sigue existiendo. Entonces sombrío en el sentido de que no es parte de la cuenta de los años, y es de ahí que tenemos, en el caso de nuestro calendario, que hacer un ajuste cada 6 años, 7 días, 6 años, 7 días, como los 6 milenios y los 7 días de la semana de Daniel, o los 7 días de la creación y los 6 milenios, 7 días de la creación y 6 milenios. Ahora, ¿por qué es que a veces se hace en 5 años y no en 6 años? Porque como nuestro calendario, ¿verdad? Lo estamos llevando junto, como decía, con el gregoriano, puesto que el gregoriano es con el que se nos acostumbró, y por el hecho de que en el gregoriano el equinoccio está ahí marcado. Entonces o sea, mi punto es: podríamos llevar el calendario hebreo sin importar el gregoriano, pero como en el gregoriano hacen cada 4 años meten un día, entonces ahí hacen un ajuste por el cual, cuando sucede eso 2 veces en el periodo, no hay que esperar un año extra. ¿Sí me explico? Entonces, por el ajuste de ellos, se ahorra a veces un año en lo que respecta al ajuste que nosotros hacemos. ¿Ah? Exacto, el año bisiesto. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo un varón ha sido concebido. Que aquel día se vuelva sombrío. Que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Elohim desde arriba, ni haya luz sobre él que resplandezca. Cúbranlo tinieblas y sombra de muerte, y repose sobre él el nublado. Que lo haga horrible como día tenebroso. Vean qué interesante que Job está hablando de un día pasado, pero está hablando en futuro, que es, por un lado, mostrando, y habría que ver, bueno, hasta qué nivel llegó la comprensión de Job cuando lo dijo, pero ¿se acuerdan cómo se ha llegado a entender
a través de la ciencia del mundo, que el pasado, el presente y el futuro están todos unidos y, ¿cómo le puedo decir? Se están dando al mismo tiempo. Para nosotros que estamos atrapados en el presente, desde nuestra perspectiva, el pasado está atrás, el futuro adelante, pero en realidad todo está sucediendo al mismo tiempo, y por eso es que, por eso Yahweh dice, hoy es el día que hizo Yahweh, refiriéndose al día de la salvación, pero él está escrito, hoy es. Así como él está diciendo que lo haga oscuro, como diciendo, sí, yo sé que todavía existe ese día, simplemente en mi perspectiva está atrás, pero que Yahweh lo maldiga, que Yahweh lo haga oscuro. Sería interesante ver si cuando Job nació, de casualidad fue un día oscuro, ¿verdad? Y eso habría sido por maldición que vino después. Pero Yahweh ya sabía esa maldición que vendría después desde nuestra perspectiva, y por ende hizo que aconteciera. Y de hecho es de ahí que también se deduce que no solo, y esto es también muy loco para la mente humana, pero no solo uno puede, ¿verdad? Porque existen ese montón de películas de que personas que van al pasado para cambiar el futuro, lo cual al final no funcionaría así, ya lo he explicado por qué, pero ahorita el punto es otro. Así como uno a través de las acciones de ahorita puede y va a formar el futuro, igual a través de las acciones de ahorita puede influenciar el pasado, porque todo está sucediendo al mismo tiempo, si se puede decir esa palabra tiempo. Se me va la palabra que quiero decir para decir eso, pero uno puede de alguna manera cambiar el pasado, y de la forma en que se puede entender eso, cómo uno puede cambiar el pasado con lo que haga hoy, es que los pecados que uno haya hecho en el pasado, si uno se convierte hoy, son perdonados y se convierten en vez de obstáculos por los cuales se cayó, se convierten en peldaños para poder elevarse y llegar más alto, y llegan a ser recompensa, porque a pesar de haber hecho eso, se hizo esto otro, por haber hecho ese cambio en el presente de la vida y las acciones. Entonces así uno llega a cambiar el pasado, que antes le hubiera traído infierno, ahora le va a traer recompensa. Porque de hecho estoy ahorita en las plagas postreras del libro, y en la parte donde se oscurece el reino de la bestia y se llena de tinieblas. Y ahí eso es parte de lo que Yahweh promete que pasaría en el día de Yahweh. Joel 2 dice, verso 1, tocad la trompeta en Sión y dad alarma en mi apartado monte. Ahí eso hace alusión a la séptima trompeta, en la cosecha. En realidad ahí después verán el libro, habla de dos trompetas, la penúltima y la última. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Yahweh. El día de Yahweh no es un día de 24 horas, es un milenio, porque para Yahweh un día son como 1000 años, por eso hizo la creación en 7 días, para entender que habrían 7 milenios, y el séptimo milenio es el día de Yahweh, así como el Shabbat es el día de Yahweh. Y al entender que el día de Yahweh es de 1000 años, entonces deberíamos comprender que el día de 24 horas, Shabbat, es una representación de ese día de 1000 años, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Entonces, como lo está diciendo aquí, está diciendo que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Elohim desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca, cúbranlo tinieblas y sombra de muerte, y repose sobre él nublado. ¿Verdad? Como diciendo el día de Yahweh. Ahora, si Job representa el sol, entonces Job vendría siendo una representación, en el caso negativo, de Heilel, cuyo nacimiento fue eventualmente para condenación, y por él vendría el día de Yahweh, cuando vendría la destrucción para todos los que lo siguieron, al enemigo, ¿verdad? Me refiero. Toca trompeta en Sión y dad alarma en mi apartado monte, y tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano, día de tinieblas y día de oscuridad, día de nube y de sombra. Y ahí continúa con otras cosas. Entonces, decía aquí Job, ni haya luz que sobre él resplandezca. Cúbranlo tinieblas y sombra de muerte, y repose sobre él el nublado, como que lo haga horrible como día tenebroso. Apodérese de aquella noche la oscuridad,
no sea contada entre los días del año ni entre en el número de los meses. ¿Ven eso? Entonces ahí Job está pidiendo, por favor, saca del calendario el número de los meses, el día en que yo nací. Y el sol tiene 365, pero el calendario 364. Entonces ese que falta, todo indica sería el día que nació Job, que él maldijo y Yahweh lo sacó. Pero lo habría sacado de alguna manera desde antes, o habría que ver cómo. Después veremos, le preguntaremos al padre y a Job cuál fue la matemática que hizo. ¿Verdad? Porque ya Hanok para ese tiempo había dejado que el calendario de 364, es mi punto. Más bien lo que se podría decir, ¿verdad? Porque lo de Josué habría pasado después de Job. Josué alarga el día, un día entero, entonces se estiró, por decirlo así, como he explicado en otras ocasiones, un día extra. Pero sí, o sea, sin duda, por las explicaciones que he dado con respecto al ajuste que Yahweh habría hecho, considero que cuando Josué hizo que el sol se detuviera y la luna también por un día entero, ahí Yahweh estaba ajustando el calendario, como les he dicho. Y no dudo, me parece a mí, que así estaba acortando los tiempos, como dijo que lo haría. Entonces estaría conectado, al menos simbólicamente, con esto que está diciendo Job, ese día que fue quitado. Entonces dice, no sea contada entre los días del año, ni entre en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no hubiera canción alguna en ella. ¿Verdad? Entonces le está diciendo que sea un día espantoso, que quede deshecho, como dando a entender, si ese día no existiera, yo no existiría. Y si se mantiene existiendo, que sea una porquería por todo lo que me ha pasado. Y que incluso que no haya canción en ella, o sea, que nadie haya podido tener gozo alguno ese día. También el hecho, que no lo mencioné ahora, de lo de el día de Yahweh, que es oscuro, tinieblas y todo eso, similar a lo que está diciendo aquí. O sea, la maldición que está poniendo Job se conecta con la maldición que viene para el mundo, para los impíos, durante el milenio de Yahweh. Y es al inicio de ese milenio que en Apocalipsis 12 dice que de la Virgen nace un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro, como cuando está aquí que dice, perezca el día en que yo nací. El último, que es representado por Job, nace al iniciar ese día de Yahweh, que es nublado, y que aquí está diciendo, maldice el día con nublado en el que yo nací. ¿Sí me explico? Entonces, como Job, en cierta manera, profetizando el nacimiento del último para el día de Yahweh, y diciendo que sería un día de tinieblas, espantoso. ¿Está claro? Claramente cabe la posibilidad, y que Yahweh tenga mucha misericordia, de que el último piense algo similar a esto, estando en prisión a punto de morir. Vean cómo en el capítulo anterior mencionó al Sofar, que una de las traducciones era irse temprano, y es un ave que hace círculos. Recordemos que cuando Jacob pelea contra Elohim, el ángel ese Elohim le dice, déjame irme porque tengo que ir, en sí a lo que tenía que irse era a dar la alabanza a Yahweh, porque como he explicado, el sol da círculos, igual que los círculos del Sofar. Y cuando está trayendo la luz a cada área de la tierra, los ángeles que pertenecen a esa área de la tierra tienen que hacer una canción junto con la música espiritual que produce el movimiento del sol, según lo que dicen, produce una melodía. Entonces, junto con esa melodía, los ángeles cantan para traer el amanecer, y así hay una canción todo el día por todo el mundo cuando el sol se va corriendo. En sí, cada amanecer, pero como hay un amanecer por 24 horas, si lo vemos, ¿verdad? Como si uno fuera con el sol. Entonces ahí están los ángeles cantando, que los ángeles son representados por aves. Por ende, Jacob pelea con un ave, el ave le dice, me tengo que ir porque ya está dando la vuelta el sol y tengo que cantar la canción, por eso me tengo que ir, como me tengo que ir temprano, no puedo terminar la pelea. Entonces se conecta con Sofar y lo que estamos viendo aquí del sol, además de lo que Satanás decía que viene de rodear la tierra. Curiosamente, aquí Job dice que no haya canción en ese día, como diciendo que ni los ángeles canten. Como sabemos, para el día de Yahweh
en el mismo capítulo donde nace el hijo varón que va a regir las naciones con vara de hierro, como el día del nacimiento aquí en el día de Yahweh, ese se levanta y saca a Lucifer del cielo y lo hace caer sobre la tierra. Por ende, los ángeles que estaban con Lucifer ya van a estar despedidos, por decirlo así, van a estar en la tierra. Y recuerden que Lucifer estaba a cargo de la música también, en Ezequiel 28 dice, entonces como si él estuviera a cargo de esa canción, pero ahora va a ser echado. Pero Yahweh le va a dar ese lugar a Micael y a los 144,000, quienes van a ser reunidos en Apocalipsis 14 en el monte Sión y en Apocalipsis 15 sobre el firmamento para cantar la canción del Cordero y de Moshe, que sería como ahora los nuevos Malachim cantando la canción para el amanecer del milenio, el Shabbat, el día de Yahweh. Entonces, como aquí que dice que no hubiera canción alguna en ella, no va a haber canción por parte de los ángeles, pero sí la habrá por parte de los escogidos de Yahweh. Entonces, como Yahweh transformando este día en día de bendición para los escogidos, obviamente. También qué interesante estar leyendo esto ahora que lo pienso, y mañana siendo un día, como decía, propicio de ayuno. O que fuera aquella una noche solitaria, que no hubiera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Vean eso, Leviatán es una representación de Samael, confirmando lo que decía ahora, porque de hecho Samael es el que habría peleado con Jacob, entre otras cosas que confirma. Vean, maldíganla los que maldicen el día, ¿verdad? Como él mismo diciendo que eso no es... o sea, que hay unos que son específicos para maldecir, como ángeles de maldición, o seres humanos malditos, que solo eso hacen, maldecir. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán, que una vez más serían los impíos, los que por su maldad despiertan al Leviatán, el que los va a terminar destruyendo. Dice aquí, mediante una audaz imagen poética, Job personifica la noche de su nacimiento y desea que ese monstruo la hubiera devorado. Entonces, qué interesante, porque Leviatán, como el dragón marino, ¿se acuerdan que les dije que en el inicio de la historia, del lado derecho había una serpiente en el cielo, en el firmamento, en el lado sur, y el lado izquierdo el dragón? Entonces la serpiente y el dragón, Lucifer y Samael, y esos daban vueltas, como cuando dice aquí, ¿verdad? Mi punto es, el firmamento da vueltas, entonces era como si estuviera dando vueltas la serpiente y el dragón en la parte norte y la serpiente en la parte sur, y en el centro, ¿verdad?, el efecto Coriolis. Y eso sería representando la autoridad de esos dos malachim sobre la tierra, como cuando Satanás decía que andaba dando vueltas. Ahora aquí dice que se la coma Leviatán. Leviatán, como dije, representa a Samael. Y se acuerdan que Samael fue creado junto con el tiempo, por eso él es Cronos. ¿Se acuerdan que he dicho eso mucho? El dios del tiempo. Porque cuando Yahweh se contrajo para crear el espacio, en ese instante se hizo el tiempo. Y con esa contracción se formó el agua de la cual salió Samael. Entonces él vendría siendo el primer ángel, vendría siendo el que se conoce como Cronos entre los griegos, y Saturno entre los romanos. Qué curioso que Saturday, ¿verdad?, Shabbat, es el día de Saturno. Y el milenio es el Shabbat, y ahora está diciendo de Leviatán, que es el dios del tiempo. Entonces, como diciendo que el dios del tiempo se coma el día en que nací. Y qué curioso que la historia de Cronos es que se comió a sus hijos. ¿Se acuerdan? Entonces, vean cómo todo ahí se conecta, confirma lo de Leviatán como Cronos, como el tiempo que se come un día, por ende el calendario 364, a pesar de que hay 365 días en el ciclo, se comió un día. Oscurézcanse las estrellas del alba, que en vano espere la luz, y no vean el parpadeo de la aurora, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Verdad? Porque me dejó nacer, ¿verdad? Me hubiera dejado morir en el nacimiento. O, por otro lado, como dice, o al menos hubiese detenido la miseria. Una de dos, o detiene mi nacimiento o detiene la miseria que iba a sentir al vivir. Eso es lo que pide, ¿verdad?
por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba. Qué curioso que menciona las puertas. En el sentido espiritual, recuerden que el nacimiento del último, el hijo varón, para regir las naciones con vara de hierro, representado por Job, ese último, el nacimiento de él va a ser su resurrección, no el nacimiento de bebé, sino la resurrección, porque el nacimiento de una virgen literal se dio con Yahushua, el nacimiento de una virgen espiritual se da con el último, en su resurrección. Entonces, para él resucitar, tiene que salir del Seol, a donde va al morir. Y el Seol tiene unas puertas, que recuerden que Yahushua dijo, las puertas del Seol no prevalecerán contra mi congregación, contra la congregación. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Por puertas también, ¿verdad? Recuerden que hay 6 puertas por las cuales el sol viaja. Y el sol nace todos los días. Y el vientre por el que sale el sol o nace el sol sería el firmamento, que tiene la forma de domo. Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. Entonces vemos lo que él pensaba, lo que él buscaba. Recuerdan, como he dicho, que Yahushua pasó sufrimiento un día por todos nosotros, después de pasar una vida tranquila. El último tendría sufrimiento más que todo emocional a través de la vida o mental, por el error, al ser el hijo pródigo, al haber estado en apostasía, los pecados que hubiese cometido, etc. Después Yahweh lo ayuda, sale del error y tiene que morir al final. Entonces el dolor del último es diferente al del primero, así como el susto que se llevó Yitzhak, diferente al dolor que pasó Jacob durante toda su vida, con todo lo que tuvo que experimentar a través de sus familiares, porque recuerden que no era como dolor físico, pero era dolor por lo que le hacían o por lo que pasaba con su hijo Yosef, con Dina, etc. Entonces mi punto es que vemos aquí que él estuvo en dolor por varios tiempos, no un día. Y eso hacía que él llegase al punto de decir, hubiera preferido no vivir, hubiera preferido estar muerto para no tener que experimentar este tiempo. Obviamente no sabe lo que dice porque no sabe el futuro y no sabe la bendición que Yahweh tiene para él, no sabe que esto va a pasar, por más que lo sepa, quizás no lo acepta o no lo piensa, como uno cuando está en aflicción y le dicen, esto va a pasar, pero ¿por qué no pasa ya? ¿Cuánto falta? Entonces, él maldice el día de toda manera posible, y esto es básicamente, obviamente es una queja, pero en cierta manera una oración, diciéndole al Padre, hubiera preferido no haber nacido, haber sabido que tenía que pasar esto, me hubieras dicho, no vengo. Por un lado está dando a entender cómo la muerte de los justos trae reposo verdadero y estaría ahí en el paraíso bien, en vez de haber tenido que volver a la tierra de alguna manera, como una reencarnación de ser así. También curioso, ahora que mencionaste eso de las rodillas, recuerden la conexión que hay entre rodillas y bendición, porque es la misma raíz en la palabra hebrea. Entonces, como diciendo, ¿por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora, como decía ahora, aquí es el chiste de ¿por qué me alimentaron? Obviamente es una bendición, igual el haber nacido, pero en sufrimiento. Al haber nacido en este mundo se tiene que pasar sufrimiento, y cuando se está en sufrimiento llega la pregunta, ¿en qué momento nací? Porque por más que la vida se disfrute, el sufrimiento nada. Y eso hace que una persona pueda llegar a esas preguntas, dependiendo cuán grave sea. Entonces, como diciendo, ¿en qué momento recibí bendición? Me recibió la bendición, me recibieron las rodillas. Y me dieron de amamantar, recibí la enseñanza, en este caso la leche. Recuerden que la leche espiritual es la palabra de Yahweh. Entonces, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. Junto a los reyes y consejeros de la tierra, los que para sí reconstruyen las ruinas. Vean, junto a los reyes, ¿verdad? Dando a entender, estaría en el paraíso. Eso puede dar a entender que él era un rey, como diciendo, estaría en el paraíso de los reyes.
o simplemente reconociendo su propia justicia, ¿verdad? Pero estaría con los reyes, junto a los reyes y consejeros de la tierra, los que para sí reconstruyen las ruinas. Vean qué curioso también, consejeros de la tierra, puesto que él fue consejero del faraón y se dice que era rey en Bosra. Entonces vea como dice, estaría con los reyes porque soy rey en Bosra, y estaría con los consejeros porque fui consejero en Egipto. Los que para sí reconstruyen las ruinas, también haciendo alusión nuevamente a reencarnación o el hecho de que lo que era es lo que será, porque los que vienen y toman control lo que hacen es reconstruir lo que antes fue y lo mejor que pueden, y hoy en día ha sido todo peor que antes. Dice exacto, o junto a los príncipes que poseían el oro y llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui ocultado como un aborto, como los niños que nunca vieron la luz? Me imagino un montón de gente, que el aborto es bíblico. ¿Verdad? Vuelvo y repito, esto es lo que está diciendo un hombre en el tiempo del sufrimiento, pero al llegar al final de la historia entendemos que no hubiera sido lo mejor. Y obviamente es él pensando por su propio sufrimiento. Su mamá claramente no iba a pensar nunca en eso. Ajá, se podría interpretar, sí, lo de estos reyes como impíos, como dando a entender, decís que él pensaba que los muertos solo por estar muertos, que si es una posibilidad se puede interpretar ahí, que los muertos solo por estar muertos estaban descansando, aunque fueran impíos, como los reyes que tomaban botín de los lugares que conquistaban. Y se conecta con lo que decías de Isaías 14:9, cuando habla de Satanás una vez que caiga y vaya al infierno, de cómo van a decir los reyes que lo van a estar esperando. Y lo leo aquí, dice: el Sheol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los grandes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Entonces vemos que todos los que han muerto están ahí en el Sheol esperando, y cuando llegue Satanás van a decir, míralo ahí donde viene. Y eso va a ser, como siempre he dicho, como en la cárcel, cuando meten a la cárcel al peor, pero todo el mundo tiene pleito con él porque ahí lo van a agarrar. El hecho de que dice, bueno, y es que también dice otra parte en Ezequiel 28, pero en el 16 dice: se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Entonces sí se podría interpretar como Job refiriéndose a los reyes que habían muerto, y que por más que fueran impíos, según él, estarían en descanso por el hecho de morir. Y eso era lo que estaba diciendo, como dando a entender, yo aquí tratando de ser justo y sufriendo, mientras hay un montón de impíos que por su muerte están descansando. Sería como se interpretaría en el aspecto físico. Entonces dice: ¿por qué no fui ocultado como un aborto, como los niños que nunca vieron la luz? Allí dejan de perturbar los malvados, y allí descansan los que perdieron sus fuerzas. Allí dejan de perturbar los malvados, ya no pueden hacer más maldad, pues, porque murieron. Y allí descansan los que perdieron sus fuerzas. Allí reposan también los cautivos, y ya no oyen la voz del capataz. Allí están chicos y grandes, y el esclavo libre ya de su amo. ¿Por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? Qué buena pregunta para una persona que se está sintiendo así. Ahora, el hecho de que esté escrita y después Yahweh va a responder a todo de otra manera, no directamente, pero vamos a ver lo poderoso de eso. Vemos que aquí Job ha hecho bastantes preguntas. De hecho, me gustaría saber cuántas preguntas son las que hace Job aquí. Me parece que son 6. Espero no estarme equivocando, ¿verdad? Porque si fuesen 7, claramente sería completitud. Hizo todas las preguntas. Pero al ser 6, se conectaría nuevamente con el inicio del milenio, el Shabbat milenial, ¿verdad? Que es al finalizar el sexto milenio. O las 6 preguntas de maldición, porque fueron 6 preguntas con las que él decía, ¿en qué momento? ¿Para qué nací? Maldito sea. Entonces,
6 preguntas que representan los 6 milenios de maldición que habría en la historia humana, los 6 milenios de oscuridad, de maldad, de tinieblas. Por eso esas 6 preguntas. También porque es un hombre y el hombre fue hecho en el 6º día. Y el hombre se pregunta esto algún momento en su vida. ¿Para qué nacimos si vinimos a sufrir? Eso es lo que uno piensa cuando está sufriendo, pero en realidad hay más tiempos de gozo que de sufrimiento en la vida. Simplemente que cuando uno sufre se le olvidan los de gozo completamente y piensa que lleva así toda la vida. Entonces decía, ¿por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? ¿Verdad? Una de las respuestas sería para probarlos, para ver si son justos o impíos, para purificarlos, es otra razón. ¿Por qué darle luz al que sufre? ¿Verdad? Eso sería como vida, puesto que en realidad si lo viéramos literalmente sería peor que estar en tinieblas sufriendo. ¿Verdad? Darle luz al que sufre suena más bien como algo positivo, pero se refiere para qué darle vida a aquel que tiene que sufrir. Y vida a los de ánimo amargado, a los que esperan la muerte y no les llega. Qué duro eso, estar todos los días y qué, ¿para cuándo? Ya voy, ya me quiero morir. ¿Verdad? Y bueno, peor cuando uno está toda la salud, en depresión por la salud así. ¿Verdad? Súper saludable, pero una depresión que lo está matando. Entonces deseando la muerte todos los días. Pero por otro lado hay gente que está literalmente agonizando y le han dicho que se va a morir y no se muere. Y no se muere. Y no se muere. Y están ahí diciendo, pero ¿en qué momento? Y por algo Yahweh lo está permitiendo, repito, para seguir rectificando. Todo buen punto, ¿verdad? Que va a llegar el punto, vemos en la 5ª trompeta, que va a haber gente que va a buscar la muerte y no la va a poder encontrar por algo que se van a poner, como por un escorpión que pone así el veneno en la gente, y por 5 meses van a ser torturados por eso que van a entrar en su sistema. Porque darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado, a los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a un tesoro. Vuelvo y repito, eso se conecta con la 5ª trompeta, nuevamente con el Apocalipsis, y ya para la trompeta se estaría iniciando lo puro principio del milenio. Entonces curioso ahí que ya está, menciona ese momento de la gente que va a buscar la muerte y no la va a encontrar. A los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que un tesoro. Imagínense, así como hay miles de personas que buscan dinero y fama, pero hay gente que busca más la muerte, está deseando más el morir. Y que Yahweh tenga misericordia, por supuesto, más si se refiere a justos que estén pasando por eso. A los que se alegrarían sobremanera y se gozarían de hallar el sepulcro. Y también que es sorprendente, ¿verdad? Que haya gente que se gozaría y se alegraría sobremanera de morirse. Y del otro lado, ¡ya! En el paraíso. Ahora, imagino unos que están esperando, se mueren y cuando se ven en el infierno. ¡Qué momento! No puedo volver a morir. Exacto. Dice, ¿por qué dar vida al hombre que ignora su camino? ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino, al que Elohim le cierra el paso? Qué interesante esa pregunta, esa me parece la más interesante de todas. Porque Yahweh por otro lado responde que él hace lo que él quiere. No, pero es porque habla de los vasos de la ira, porque era necesario hacer vasos para la ira, porque si se va a manifestar una ira y no se iba a manifestar sobre los justos, había que manifestarla sobre alguien, y esos serían los vasos que fueron creados para eso, a los que se les cerró el camino. ¿Y por qué? Por sus malas obras, que ahí la pregunta sería, ¿por qué los dejaste venir al mundo si iban a hacer malas obras? Porque el mundo fue hecho para escoger, y había que darles la oportunidad de escoger hacer malas obras, y por eso ahora van a tener que pagar, y así el juicio va a ser justo. Pero si Yahweh no hace este mundo y los manda al infierno, van a decir, ¿por qué nos manda al infierno? No hicimos nada. Lo hubieran hecho si les hubiera dado el tiempo, pero no hicimos nada, no es justo. Ok, hago el tiempo, háganlo. Ya lo hicieron, ok, ahora sí váyanse al infierno, ¿es justo? Sí. Más o menos así funciona todo. Sí, eso con lo anterior, que me devuelve un poco. Dice, ¿por qué dar vida al hombre que ignora su camino? Que sería como decir, antes de que Yahushua viniese, no se sabía el camino en lo absoluto. Entonces por 4000 años toda esta gente no sabía el camino por el que iba, a qué vino, a dónde iba. Y Job se pregunta, ¿para qué vinimos al mundo si no sabemos el camino?
¿verdad? Y por eso Yahweh manda el camino. Lo sorprendente es que viene Yahushua como el camino, lo rechazan, lo matan, y 2000 años más sin saber el camino, porque todo el mundo está en la apostasía dando vueltas por todo lado, y el enemigo escondiendo el camino con zacate y así polvo. ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino? Era necesario para un montón de cosas que tienen que ver con el plan. Siempre hubo un propósito, y Yahweh por eso reveló su camino. Al que Elohim le cierra el paso, esos ya son los que por sus obras se les cierra el paso y nunca encontraron el camino. Antes que mi pan llega mi suspiro. Antes que mi pan llega mi suspiro. ¿Recuerdan lo que les conté del judaísmo? Que dicen que llegó Satanás como un hombre hambriento y le pidió comida. Job tuvo el discernimiento de que era Satanás, entonces le mandó un pan quemado. Ni siquiera lo recibió, nada más se lo mandó con un mensajero. El mensajero se lo llevó el siervo de Job, y cuando Satanás agarró el pan le dijo: bueno, dígale a Job que así voy a dejar su cuerpo. Entonces vean qué curioso cómo ahora menciona el pan y dice: antes que llegue mi pan, antes de mi desayuno ya estoy sufriendo. Antes que mi pan llega mi suspiro, y mis gemidos corren como el agua. Yahushua es el pan de vida, el agua de vida. El último viene y tiene que sufrir por honor y por honrar y servir al pan y agua de vida, Yahushua. Entonces, antes que él pueda recibir el pan y el agua, al hacerse uno con Mashiach, va a tener que pasar por el sufrimiento en el cual va a suspirar y gemir. Porque me ha venido aquello que me espantaba. Ese verso es tan clave. Y qué triste, porque es una realidad tan sorprendente esto. Y de ahí el pedirle al Padre que nada nos espante. Porque si nada nos espanta, nada vendrá a espantarnos. Pero si no lo espanta algo, el enemigo lo va a traer para tratar de destruirlo a uno. Y Yahweh lo va a permitir para hacerlo a uno más fuerte. Porque los miedos hay que enfrentarlos. Entonces mejor no tener miedo para no tener que enfrentarse con nada. Pero eso es lo particular, ¿verdad? Porque si el miedo hay que enfrentarlo, el enfrentar ese miedo lo hace más fuerte. Si uno no teme, no va a tener que enfrentarse con nada, pero no sería tan fuerte. El punto sería que a través de la misma fe es que se fortalece al perder el miedo, puesto que Yahweh le da confianza en él, ¿verdad? Obviamente, no en sus propias fuerzas o su propia sabiduría. Entonces vean qué poderoso, que esto muestra la razón en cierta manera de por qué estaba pasando esto con Job. Porque él no conocía a Yahweh como poderoso bueno, sino solo como justo, e incluso tal vez ni siquiera tan así. Lo conocía como un poder. Hasta cierta manera podría ahí estar dudando, porque se cree en el judaísmo, no había pecado, entonces no dudo que él se mantuviese firme, justo. Pero en el judaísmo se dice que él llegó a pensar que Yahweh se equivocó. O sea, entonces que cabía la posibilidad de que Yahweh se equivocara. No necesariamente que fuera malo, pero que podía equivocarse. Puesto que él decía: ¿qué hice yo? Porque estoy pasando por esto. Ahora, el hecho de que dice eso, recuerden que la escritura dice: el que teme, lo que teme le vendrá. También dice que el temor atrae castigo. El temor atrae castigo. Entonces, Job, por miedo a perder a sus hijos, todos los días hacía sacrificios por cada uno de ellos. Entonces, por temer eso, le sucedió eso, perdió a sus hijos. A pesar de los sacrificios. Entonces, ¿de qué le sirvió hacer esos sacrificios? De nada, le hubiera servido más confiar, temer a Yahweh, estar firme y no tener miedo. ¿Sí me explico? Entonces él, al decir porque me ha venido aquello que me espantaba, quiere decir que es que no solo dice que me temía, me espantaba. O sea, él pasaba pensando en eso constantemente, espantado, asustado, preocupado, ansioso, y terminó manifestándose. Exacto, no tenía shalom porque estaba espantado de que algo le pasara y le quitara el shalom que no tenía de por sí. Que es como lo que he dicho, gente que no llega a disfrutar la vida por estar pensando en el futuro, en llegar a conseguir algo, entonces no disfrutan el presente. Y cuando llega ese algo dicen: esto era. Y todo el tiempo que perdí, o lo pierden, o lo tienen y dicen: no me siento como yo me esperaba sentir. Exacto, por ejemplo el Shabbat, con todos los mandamientos de hombres que le ponen los judíos, no logran disfrutar el Shabbat, que es un día para deleitarse, como él dijo: alégrense este día, llamarlo deleite.
Isaías 58, pero ellos no lo ven como un deleite porque están preocupados y estresados por todo lo que no pueden hacer. Al vivir con miedo no se llega a experimentar la paz que Yahweh quiere que uno experimente para que de verdad disfrute la vida. Pero si está viviendo con miedo, al final ese miedo le está quitando la paz. Y al final se le manifestó lo que tenía miedo. Entonces, ¿qué ganó con todo ese tiempo teniendo miedo? Lo hubiera al menos disfrutado, hubiera disfrutado a sus hijos vivos, en vez de estar siempre con miedo que los iba a perder y perderlos y ahora no los puede disfrutar, como lo temía. Y ahí es donde mucha gente dice, ve, yo sabía, pero no, es esa misma negatividad la que lo trajo. Que Yahweh tiene control y que Él es bueno y que como nos ama, ama a nuestros seres amados, porque si nosotros amamos a nuestros seres amados, entonces Él los va a amar a través nuestro. Obviamente los ama a todos solo por haberlos creado, pero mi punto es, ya que nos escoge, de fijo los que están con nosotros o están conectados con nosotros van a recibir bendición de alguna manera y Yahweh sabrá cómo, incluso si tienen que morir, que la muerte sea lo más rápido, e incluso si tienen que morir va a ser un momento que después van a pasar al gozo. Entonces, porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. Lo que yo me temía, eso me aconteció. También vean cómo lo dice de dos maneras, porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía, como Yahweh se manifestaría como primero y último, y llegaría un día donde habría sufrimiento. Dice, no he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Ahora, vean qué dice eso después de decir, porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz. Es como confirmando eso, por estar espantado y tener miedo, nunca tuvo paz, ni siquiera antes de que le pasara lo que le sobrevino por el enemigo. Entonces, vean que es sorprendente porque, o sea, y repito, para que nosotros lo hagamos por las buenas, buscar el no temer, para no tener que pasar por algo y darse cuenta que no había que temer. Como Job, después de pasar por todo esto, él dice, no tenía nada que temer, porque sea como sea, ya estoy bien. Entonces, al decir eso, o sea, es como en cierta manera dándonos a entender que Yahweh lo hizo pasar por todo esto para que dejara ese miedo. Y para otro montón de cosas más. Para que dejara ese miedo y ya no tuviera que experimentar eso que temía, o saber que Yahweh podía sacarlo y salvarlo de cualquier cosa, incluso lo más feo, lo peor que se imaginara. Entonces, en cierta manera se puede decir que Yahweh lo hizo pasar por este sufrimiento para purificarlo de ese temor que tenía, que no le daba paz. Entonces, para que pudiese llegar a experimentar la paz y vivir la vida que Yahweh le tenía, tuvo que hacerlo sufrir. Pero si él hubiese vivido la vida antes, como tenía que ser, hubiera tenido paz y no hubiera tenido miedo, quizá no hubiera sido necesario. Era el propósito de Yahweh porque Job tenía que pasar a otro nivel. Exacto. Entonces lo iba a usar a él para que Job subiera, porque como dijo contigo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Más bien, lo que Satanás le hizo fue para llevarlo a conocer a Yahweh. Exacto. Le presentó a Yahweh, mostrándose como el que hace todo el daño que él temía. Por ende, en cierta manera se puede ver que Job, en vez de temer a Yahweh, temía a Hasatán. Y lo tuvo que enfrentar, el miedo y a Hasatán, y lo venció. Igual que Israel venció a Samael, ahora Job vence a Satanás a través de esta prueba. Porque repito, y esto es clave, espero me pongan atención, uno debe temer a Yahweh. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, pero muchos le tienen miedo a Satán y no se dan cuenta, incluso cuando adoran a Dios, que están temiendo a Satán. Entonces ese era el caso de Job, como el último hijo pródigo que viene en la apostasía, está con el otro, pasa en miedo, sufrimiento, lo que sea. Entonces tiene que pasar eso para darse cuenta que no era como pensaba. O por decirlo así, como decía, Job no temía a Yahweh Elohim, temía a un Elohim, pero era Satanás el que le trajo todo este sufrimiento. Me vino lo que me temía. Entonces él no temía a Yahweh, temía a Satán. ¿Sí me explico? Esa es la clave, porque mucha gente está en la misma situación y debemos confiar en Yahweh y saber que Satanás es un siervo de Yahweh que de venir en contra nuestro va a ser con un propósito de bien, de hacernos avanzar, así como hizo avanzar a Job y subir de nivel. Ajá, exacto, el Apocalipsis, por ejemplo, sí, que mucha gente tiene miedo de leer Apocalipsis y se les va a cumplir y van a tener que enfrentarlo. Entonces, ¿de qué les va a servir ese miedo? Para destrucción. que son creyentes, pero les da miedo leerlo.
sorprendente. Ahora, ¿cómo pueden tenerle miedo a un libro del Todopoderoso si dicen creer en el Todopoderoso como bueno, poderoso y demás? Es que esa es la diferencia entre la fe de unos y los otros, porque los que de verdad, los 144,000 que de verdad desean que venga, es porque tienen la fe, la certeza de que va a haber vida eterna, de que va a haber gozo eterno, de que va a haber un mundo perfecto. Los otros yo creo que no tienen tanta fe y por eso lo que le tienen miedo es la destrucción. Y, sí, exacto, por eso la van a tener que pasar. Tras de eso, es que tanta cosa que es sorprendente que decidan no leerlo, ¿verdad? El único libro con bendición, Apocalipsis, y es el que el enemigo ha hecho que no lean. Entonces decía, no he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Vean cómo menciona el reposo en lo que sería ya llegando al milenio, cuando es el día de reposo. También aquí hay un comentario, dicen, quería ver algo de las preguntas. Habían empezado aquí en el capítulo 3. Dice, la primera es esta, ¿por qué no morí yo en la matriz, verdad? Si no me equivoco. Ajá. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Recuerdan, el primer día, lo que voy a hacer aquí es tratar de ver si cada una de las preguntas se conecta con cada uno de los días de la creación. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Recordemos que el primer día lo que se hizo fue la luz, ¿verdad? El nacer es dar a luz, y la esencia o lo que sale del sol de justicia es obviamente luz, que es Yahushua. Entonces, ¿por qué no morí yo en la matriz? Sería el día en el que se hizo la luz, se separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué no expiré al salir del vientre? El segundo día fue cuando se separaron las aguas. Qué curioso, porque cuando se va a dar a luz se rompe fuentes, ¿verdad? Y se separan algunas aguas ahí. Entonces, igual que se separaron las aguas el segundo día de la creación, el segundo día de la semana, las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Y se puso el firmamento, que como dije ahora, el firmamento representa el vientre, ¿recuerdan? Por ser un domo. Igual que los domos que hacen los católicos y otros Illuminati y demás, que el domo representa el vientre y el obelisco representa el falo. Entonces la mezcla de los dos los ponen para representar la venida del falso Mesías. Dice después, ¿por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Esto sería el tercer día, cuando salió la tierra y Yahweh hizo las plantas. Mira qué curioso que ese día hizo dos cosas. Y aquí vemos que la pregunta tiene dos partes. ¿Por qué me recibieron las rodillas? Así como la tierra es lo que nos sostiene. Y unos pechos me dieron de mamar. Y las plantas nos alimentan. Como los pechos que le dieron de mamar. Las plantas que salen de la tierra. Y la tierra que es como la madre, ¿verdad? La madre tierra, porque fuimos hechos del barro. Después la cuarta pregunta, que tendría que ver con la creación de las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. ¿Por qué no fui ocultado como un aborto? ¿Verdad? Como ocultar el sol, que no naciera, que no saliera el sol, como un aborto. Como los niños que nunca vieron la luz, las estrellas. Vean qué perfecto. Como los niños que nunca vieron la luz. También, porque no fui ocultado como un aborto, se podría ver como un eclipse, ¿verdad? También. Después viene la quinta pregunta, que sería cuando se hicieron las criaturas del cielo y del mar. ¿Por qué darle a luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? Los del cielo y los del mar. El que sufre, como los ángeles, que son como las aves, las que se rebelaron, que cayeron y van a sufrir. Y vida a los de ánimo amargado, como los demonios y espíritus malignos que están en las profundidades, que van a amargarse. Curiosamente, recuerden que en el agua va a caer ajenjo y va a volver las aguas amargas entre las trompetas. Y seguía la pregunta: a los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que un tesoro, a los que se alegrarían sobremanera y se gozarían de hallar el sepulcro. Vean, esa pregunta fue la más larga y, como dije, se conecta con las aves y las criaturas marinas, que representarían
ángeles caídos y demonios y espíritus malignos, respectivamente, con esto que estamos viendo aquí. Y por último, la sexta, que es cuando se hizo al ser humano. ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino? ¿Verdad? ¿Para qué hiciste al hombre si no había venido Yahushua aún, por decirlo así? ¿Para qué hiciste al hombre si después pecó inmediatamente? Al que Elohim le cierra el paso, puesto que nos cerró el paso hacia el árbol de la vida. ¿Recuerdan? Y nos hizo sacados del jardín, cerró las puertas del paraíso. Bendito Yahweh. Vean qué perfecto como cada pregunta se conecta con cada uno de los días de la creación. Y ahí termina ese capítulo. Voy a ver preguntas. También curioso que el último verso es el 26, ¿verdad? Como el valor numérico de Yahweh. Adara, qué curioso, el significado de los nombres podría conectarse con lo que comentó del día de mañana con la adoración del becerro. De los nombres que había mencionado. Ah, sí, buen punto, ¿verdad? Qué curioso, ya qué buen punto. No solo el hecho de que estuvimos leyendo acerca del día que se haga oscuridad, tinieblas, como un día de ayuno. Y los versos que mencionaban los nombres decía, el primero era Elifaz. De hecho, antes de Elifaz está Job, ahora que lo veo. 3 amigos de Job, Elifaz, el primero. Job significa odiado, Elifaz, mi poderoso es oro. Como el becerro de oro, que ellos hicieron un poderoso, pero que Yahweh lo odia. El odiado, poderoso de oro, que pusieron a la derecha o en el sur, para contender con la riqueza, ¿verdad? O con la riqueza verdadera, haciendo círculos por el desierto, como un ave. Curioso, sí, se conecta con lo que viene mañana del becerro de oro. Buen punto, hermano. Dice aquí, en hebreo el futuro está atrás y el pasado frente a nosotros, ¿no es así? Sí, lo que ahora, como lo pongo, lo que dije ahora es por la forma en que lo percibimos, lo entendemos, en el sentido de que nos estamos moviendo hacia el futuro, así es como lo percibimos. Pero lo que he explicado, y no es solo en el hebreo, es sí en general, por el hecho de que cuando nos ponemos a pensar, el pasado nosotros ya sabemos qué pasó, lo recordamos por la memoria. Entonces, en cierta manera es como si estuviéramos caminando hacia atrás, porque podemos ver el pasado, pero el futuro no. Entonces vamos caminando hacia atrás, de tal manera que cuando la historia termine, por decirlo así, Yahweh le puede poner play al revés y todo tendría sentido. Por eso el principio está en el fin el principio, porque cuando veamos la historia de atrás para adelante, todo va a tener completo sentido, el propósito de cada evento. Desde aquí, según George Orwell, imagino que es Orwell al que se refiere, el del Gran Hermano, sí, dijo con el tema del tiempo, dijo que a quien controla el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado. ¿Qué de verdad es esto? Sí es verdad, pero se está refiriendo a la historia, no se está refiriendo al tiempo como tal, ¿verdad? Como al viaje en el tiempo. Se está refiriendo a que el que controla el pasado histórico, ¿verdad? El que cambia los libros de la historia para que la gente piense X cosa, está formando sus mentes para lo que les quiere traer en el futuro. Entonces llega a controlar el futuro a través de cambiar el pasado en los libros de texto y cosas así, ¿verdad? Vuelvo y repito, quien controla el pasado controla el futuro. O sea, quien cambia la historia, que es el pasado, va a poder controlar el futuro. Y quien controla el presente controla el pasado, ¿verdad? Porque el que controla el presente va a poder hacer el cambio en la historia, los libros de texto. Entonces el que controla el presente, al cambiar el pasado, va a poder controlar el futuro. Y es por eso que el nuevo orden mundial se llegó a cumplir. Sí, obviamente Yahweh sabe todo eso que iban a hacer, y Yahweh hace su voluntad perfecta a pesar de las cosas que haga el enemigo, tratando de controlar todo. Si el ángel con el que lucha Jacob es Samael, quiere decir que aunque había caído, seguía dando alabanza a Yahweh. Sí, es una buena pregunta. Es que vuelvo y repito, recuerden que los ángeles, bueno, por si algo, o sea, podría explicar algo aquí antes de. En el judaísmo no creen en el nuevo pacto, y menos en los libros gnósticos, porque los libros gnósticos habrían estado en el nuevo pacto. Los sacaron y habrían estado junto al nuevo pacto, no al antiguo. Entonces los judíos no creen en esos libros. Es en esos libros donde vemos la historia de Samael explicada de una manera muy directa, y de su rebelión.
En el judaísmo no se cree eso y no se entiende de esa manera, nada más lo ven como Samael, el Satán, que es un siervo y por ende tiene que cantar, así de sería simple, es un siervo y como he dicho, Satanás es un enemigo de la humanidad, no de Yahweh, porque no puede hacer nada en contra de Yahweh. Entonces por eso, ¿verdad? Como siervo o como ángel que cumple su función, tiene que cumplir con lo que harían todos los malajim de ir y cantar. En cierta manera también, recuerden que todas las mañanas los pájaros cantan, ¿verdad? Y eso es una alabanza a Yahweh, todas las mañanas, que representa la alabanza de los ángeles, que son representados por las aves. Entonces, así como un ave canta, habría que ver cuánto entiende conscientemente esa alabanza hacia Yahweh, o si simplemente se siente bien cantando, ¿verdad? Que es lo más lógico, o sea, siente bonito y se quiere comunicar de alguna manera, pero que no entienda conscientemente, estoy alabando a mi creador. Puede que sí, puede que no, pero lo representa la alabanza de los ángeles, los cuales estarían simplemente cumpliendo lo que les toca, sin necesariamente saber el por qué o hasta qué punto, qué es lo que hacen, puesto que también sería por eso que van a ser quitados los ángeles de Lucifer y ser puestos los hombres que con su propia decisión escogieron alabar a Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces, desde el punto de vista del judaísmo es un siervo y punto, tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero desde el punto de vista ya con los libros gnósticos sí es un poco más rebelde. Sigue siendo un siervo y sí sigue teniendo que hacer lo que tiene que hacer, pero sí se presenta de una manera más rebelde, en cuyo caso está, o sea, vuelve la pregunta así más interesante por el hecho de que lo de que se fue a cantar es algo que se menciona en el judaísmo, eso es lo que quería decir. Lo de la rebelión tan grande de los libros gnósticos, al mencionarse eso en el judaísmo no quiere decir que de fijo eso era lo que iba a hacer el ángel y por eso tenía que ir. Esa es la explicación que se le da. Entonces recuerden, el punto principal es que sigue siendo un siervo y que no necesariamente puede ser que ellos lo entiendan o lo vean como una alabanza a Yahweh, el cantar en la mañana. Así como un ave tiene el instinto y lo hace, quizá ellos simplemente sienten el impulso de tener que ir a hacerlo cuando se está acercando el amanecer, ¿verdad? Recuerden que los ángeles no saben muy bien lo que hacen, o el porqué más que todo, el propósito. Saben la escritura pero no la entienden. Me ponen aquí Jeremías 20, 14 al 18. Jeremías 20, 14 al 18. Maldito el día en que nací. Recuerden que Yirmiyahu representa el último, igual que Job y todo lo demás, y repito y repito. Que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo, un hijo varón te ha nacido. Imagínense hombre como, ¿yo ahora por qué? Vean cómo se parece tanto lo que está diciendo Job a lo que dice Yirmiyahu, y ambos son representación del último. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo, un hijo varón te ha nacido, causándole gran alegría. Maldito el hombre que alegró a mi papá. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Yahweh sin volverse atrás de ello, que oiga gritos por la mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre. Mi madre entonces hubiera sido mi sepulcro, pues su vientre habría quedado embarazado para siempre. ¿Verdad? Como pensando que no le habrían sacado ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta? Dice, qué curioso, Cronos se come a sus hijos y los días de la semana tienen nombres en honor a los dioses. Según la mitología, los hijos de Cronos son los dioses. Exacto, Meres, buen punto, ¿verdad? Confírmalo, o reconfirma lo que ya hemos dicho, de cuando dice que Leviatán se coma ese día en el que nació Job. Leviatán es Cronos, y los hijos de Cronos son los planetas, bueno, unos de ellos, cuyos nombres fueron dados a los días de la semana. Entonces es como comerse un día de la semana, un hijo de Cronos o de Leviatán. Se dice en el judaísmo que Yahweh, bueno, en el judaísmo en realidad lo que se dice es que cuando Yahweh hizo a Leviatán macho y hembra, por allá estaba con hay un chiquillo que tenía un perro, entonces le pregunta a Billy, ¿es macho o hembra? Y dice, macha. Nosotros, es macha. Entonces, cuando Yahweh hizo a Leviatán macho y Leviatán macha, dijo, hembra. ¿Ah? Sí, exacto.
Se dice que mató a uno inmediatamente porque si los dejaba se multiplicarían y la maldad, y la destrucción sería demasiado y la tierra no podría subsistir. Entonces mató a uno y lo metió en sal para que al final de la historia dárnoslo de comer. Entonces, eso es una forma en la que lo explican, pero en resumen el punto es que al final vamos a comernos al Leviatán, que eso indicaría, por un lado, comernos todo el poder o autoridad que estuvo en sus manos, todo el conocimiento que se mantuvo oculto acerca de la creación y otro montón de cosas, y también se podría decir nos vamos a comer el tiempo. En esta realidad el tiempo nos come a nosotros, que es parte de lo que representa Cronos comiéndose a sus hijos, porque el tiempo todo lo destruye, todo lo consume. Consumir y comer es lo mismo. Entonces, una vez que nosotros estemos por encima del tiempo, al recibir la vida eterna, más bien nos vamos a alimentar del tiempo, nos vamos a comer al Leviatán. Aunque era justo, el miedo fue puerta abierta a Satán. Así es, porque el miedo, en cierta manera, le quita justicia, porque en cierta manera, o sea, uno debería entender que el justo no debería temer, solo el que debe, ¿verdad? El que debe, el que ha pecado debería temer. Por ende, el temer es como estar diciendo no estar bien, es el estar diciendo merezco castigo. Entonces por eso es que no va lo uno con lo otro. Incluso desde antes, cuando había dicho mate a los hebreos, y después con Bilam, y él dice no digo nada raro que le haya quedado ahí en el corazón, como si yo pude haber hecho algo al respecto. Pero así como tenía temor de todo esto, nada raro que hubiese tenido temor del faraón cuando se quedó callado, y más bien ese miedo hizo que fallara, y ese fallo hizo que esto se manifestara. Leviatán fue un dragón marino, lo que llamarían un dinosaurio, lo más seguro hoy en día, pero representa a Samael, y Samael, por el momento en que fue creado y otro montón de cosas, se conecta con lo que se dice de Cronos y Saturno en la mitología. Dice Diego, hermano, ¿podrías aclarar un poco de lo que mencionaste al principio? Si los días del año son 364, pero ¿por qué Enoch vivió 365 años como representación del calendario solar? No, Enoch vivió 365 años como representación del sol, porque el sol tiene un ciclo de 365 días. 364 es la cantidad de días que hay en el calendario. Hanoch se le dio el calendario y él escribió que el calendario completo son 364 días, pero él vivió 365. Eso da a entender que él representa el sol, porque representa el sol de justicia. Ese día de diferencia entre el ciclo solar y el calendario es de un día que es el que estábamos viendo en Job, como el día que se maldijo y que Job pidió que se sacara del calendario, se sacara de la cuenta de los días.